Bueno, y nosotros seguimos con los efectos de la pandemia en el medio ambiente. Y para eso, pues, seguimos con nuestros invitados especiales, el señor Priyadarcy Roy, el señor Saúl Abreu y el señor Osiris de León. Señor Roy, ahora sí podemos proseguir, pues, con la intervención que tenía anteriormente. Bueno, yo mencionaba de una extinción masiva que ocurrió hace 250 millones de años y esa extinción está relacionada con uno de los eventos de calentamiento y acidificación del océano, ¿no? Y también mencionaba que en pasado varias culturas o civilizaciones se tenían que abandonar sus ciudades y migrar debido a sequía. Y todo que pasó en pasado, hace miles de años y millones de años, se está repitiendo. Entonces, eso genera un riesgo. Entonces, muchos científicos hablan ahorita de un sexto evento de extinción masiva que podría ocurrir en futuro si no mitigamos el efecto de Que la calentamiento global. humanidad Entonces, porque desaparezca totalmente. es una propuesta, muchos científicos están hablando que hemos tenido 5 eventos masivos en era geológica y el sexto puede ocurrir debido al calentamiento global que hemos causado nosotros o aceleramos nosotros. Entonces, eso es un riesgo. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo que pasó en tiempo geológico está repitiendo. Tenemos sequías, tenemos incendios, tenemos mayor cantidad de huracanes y aumento del nivel de mar. Solo en el año pasado, si vemos, se perdió una parte de la Amazonia. Y la Amazonia que se perdió es para sequía y también por perturbación antrópica. Mucha gente intencionalmente empezaron a quemar Amazonia para hacer agricultura. Y decían los expertos que agricultura también es un puente de gases de efecto invernadero, de aplicación de los fertilizantes. De ahí viene el óxido nitroso. Y la ganadería y cultivo de arroz. Y de ahí es uno de los fuentes de metano, ¿no? Y además, deforestación, quitando el bosque también, de alguna forma está ampliando la concentración de CO2 en la atmósfera. Entonces, perdimos también miles de hectáreas de bosques en Australia, en California, el año pasado. En México perdimos miles de hectáreas de bosques. Entonces, en diferentes regiones de Norteamérica, África, en Asia, sufrieron inundación por tormentas. Y ustedes también tormentas tropicales, debido al océano que es muy caliente. De hecho, hay un concepto quería explicar acá y que mencionó Osiris en su cosa, que hay más y más número de huracanes tocando tierra en las islas de Caribe, porque el océano es muy caliente, el Atlántico, desde costa con México hacia África, una franja de ese parte de Atlántico tiene una temperatura mayor a 28.5 grados. Eso como que se forma como una alberca, dentro del océano Atlántico, una alberca de mayor temperatura. Entonces, ¿eso qué está generando? Está generando mayor número de tormentas tropicales. Y esas tormentas tropicales ya no están formando cerca a la costa de México o entre México y Mar Caribe, bueno, islas de Caribe. Se están formando lejos hacia costa con África. Y cada vez son más intensos, de categoría 4 y 5. Y su trayectoria ahorita así es que está yendo sobre islas de Caribe hacia Estados Unidos. De hecho, ustedes están teniendo en mayor frecuencia los huracanes y por supuesto con una velocidad más de 200 kilómetros por hora, con destrucción, inundación. Y México, la parte oriente de México, ya no ha tenido huracanes en últimos años. Entonces, y una de las fuentes de agua potable es la lluvia que trae huracán. Entonces, una gran parte de México, especialmente en la parte oriente de México, costa con Golfo de México, está sufriendo de sequía. No hay agricultura. Y eso está generando migración de la gente. Entonces, y hablaron de la Patricia. Patricia trajo humedad, no, de parte occidente de México. Y esta parte de México sí está recibiendo mucha lluvia. De hecho, Patricia, ese impacto vimos hasta Texas. La lluvia llegó hasta Texas y causó inundación. Entonces, todo eso que está ocurriendo tenemos que tomar en medida. Entonces, otra cosa que está pasando, por ejemplo, ecosistemas se está destruyendo. Le voy a dar un ejemplo de grande y espectacular, es la Gran Barrera de Coral frente a Australia.
Es un ecosistema muy larga, más o menos 2.300 kilómetros largos. Es un ecosistema único y donde hay corales y se puede ver desde satélites tan largo. Y ese ecosistema actualmente está en peligro de extinción. Está sufriendo blanqueamiento porque el océano es cálido y el agua del océano es ácido. Y de ahí viene varias otras cosas. Las islas del Caribe el año pasado, o recientemente, ustedes pueden hacer la lista muy larga, Dorian, María, Irma, Matthew, ustedes conocieron efectos de esos huracanes allá, en Puerto Rico, en Bahamas, y posiblemente no van a tener el efecto de aumento de nivel de mar, pero los huracanes ahí están. Huracanes van a afectar la economía. Y acumulación de sargazo. Algas. En todas las playas de Mar Caribe, acumulación de sargazo es otro efecto de calentamiento global o perturbación antrópica, y eso yo diría, porque el mar está muy caliente y el océano está muy contaminado, entonces hay nutrientes disponibles y temperatura está alta, entonces el alga se está reproduciendo en grandes cantidades y está acumulando en las playas de Caribe, en México también, y eso que está haciendo que todo eso está afectando la calidad de vida y la economía. Una parte de la economía de esos países es turismo. Y sí, todas las playas sí están sucias y eso afecta la economía, afectando el turismo. De hecho, hicimos un estudio recientemente tomando muestras de los sargazos ahí en costa de Quintana Roo, ahí en México, y encontramos elementos tóxicos y hasta arsénico, un contenido que es muy tóxico. Y entonces esos sargazos a veces se ocupaban para ganadería, para darle como alimento. No podemos dar como comida a esos sargazos a los animales cuando tienen esos elementos tóxicos. Una gran parte de esos sargazos se ocupaban en las minas abandonadas, se lo llevaban y lo ocupaban para tirar ese sargazo, que sí tiene elementos tóxicos. La exhibición de esos metales tóxicos puede ir a nuestros acuíferos y contaminarían el fuente de agua. Y de hecho, IPCC dio su pronóstico de aumento de nivel de mar porque las capas de hielo están derritiendo, pero los recientes estudios dicen que no, vamos a todavía tener una mayor cantidad de aumento de nivel de mar, posiblemente más de 1 metro, y eso afectaría a varios otros países, por ejemplo Bangladesh, o otros países y partes de China e India van a estar inundados. Entonces, aumento de nivel de mar, no solamente físicamente está aumentando el nivel de mar, y qué está pasando es que agua salina va a entrar a los acuíferos costeros, entonces no podemos ocupar ese agua como simplemente agua potable, ya tenemos que aplicar otros procesos para desalinizar. Y ese agua de mar afectaría el campo de agricultura, salinizando la tierra, ya no podemos cultivar, entonces la producción agrícola va a bajar y mucha gente tiene que emigrar por el aumento de nivel de mar, ¿no? Entonces hay muchísimas de esos tipos de problemas y por eso, aunque sí, estamos viendo que simple de un golpe hicimos varias medidas, trajimos y obligamos a la gente y vemos que sí vemos una forma de mejoramiento del medio ambiente, pero yo también discutí que estoy viendo otra forma, partes negativas de todo eso que está ocurriendo en COVID-19, pero todo eso podremos hacer paulatinamente, teniendo un mejor plan, tiene un plan que duraría una década, y tenemos que involucrar diferentes gobiernos, ¿no? A gente común, entonces, y los políticos y los científicos, entonces, y educando a las gentes. Muchas veces, si podemos simplificar los conceptos, mucha gente no cree en cambio climático porque tiene otra idea, porque nadie le ha explicado qué es calentamiento global, ¿no? Entonces, tenemos que, a cada quien que haga su parte. Entonces, podemos generar una mejor sociedad. Tenemos que mejor medio ambiente, no solamente para nosotros, para nuestros hijos, nuestros nietos, para las futuras generaciones, y dejar un medio ambiente mucho más de mejor condiciones para que ellos puedan tener la mejor calidad de vida. Pero eso será muy a largo plazo. Tenemos que planear qué hacemos en corto plazo, qué hacemos en mediano plazo, qué hacemos en largo plazo.
En corto plazo tenemos que buscar medidas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, como depender más en energía limpia y menos con la energía que se basa en carbono, ¿no? Y en largo plazo tenemos que hacer varios otros cambios. Por ejemplo, nosotros como raza humana tenemos que ser una sociedad menor consumista. Somos muy materialista actualmente. Tenemos que cambiar, tenemos que traer cambios pequeños a nuestro estilo de vida cotidiana. Gobierno tiene que trabajar su propia forma, científicos tienen que trabajar su propia forma, pero nosotros, cada quien, también tenemos una tarea. Y eso tenemos que hacer. Bueno, de hecho es que nosotros tenemos pues una sobreproducción de productos, todo lo que tiene que ver con los criaderos de ganado, aves de corral, deforestación. Bueno, la verdad es que si no trabajamos después de esto, pues yo creo que va a ser todo muy a largo plazo. Yo creo que ni mis tataranietos van a poder disfrutar de un ambiente limpio. Señor Osiris, ¿cómo nosotros como país en vías de desarrollo podemos medir nuestra huella de carbono para reducir los gases de efecto invernadero? Señor Osiris, ¿me escucha? Mira, sí, te escucho, Inés. Mira, nuestra huella de carbono es importante porque nosotros, como hemos ido caminando hacia el desarrollo, hemos incrementado nuestra producción de energía eléctrica, hemos incrementado nuestro sistema de transporte, hemos multiplicado nuestra industria. Los grandes responsables de las emisiones de carbono son el sector transporte, el sector eléctrico y el sector industrial. Esos tres sectores agrupan el 80% del volumen total de gases derivados del carbono, monóxido de carbono, pero mayormente dióxido de carbono, que van a nuestra atmósfera. Quiere decir que ahí hay una huella importante. Hay otro 20% que viene del sector agrícola y que viene del sector residencial. Son los 5 bloques en los cuales podemos dividir los aportes. Prácticamente 30% para la energía, prácticamente 30% para el transporte y prácticamente 20% para la industria. Y el restante 20% agricultura y sector residencial. Ahora bien, se han ido produciendo cambios importantes en las últimas 2 décadas, solo que a veces no están tan a la vista. Si sobrevolamos la ciudad de Santiago de los Caballeros o sobrevolamos Santo Domingo Oeste, vamos a ver que donde 10 años atrás veíamos una losa de hormigón, hoy vemos una plataforma de paneles solares que están ya captando la radiación solar para convertirla en energía eléctrica e independizar a industrias, a zonas francas, a clínicas, a hospitales y ya hasta a escuelas. Y Santiago es un buen ejemplo en ese sentido. Quiere decir que aunque no se ve mucho desde la avenida, desde la autopista, desde la calle, se puede ver desde el aire que Santiago, al igual que Santo Domingo, va trabajando para reducir su huella de carbono. Cuando Joaquín Balaguer llegó al poder en el año 1966, el informe de evaluación del estado de los recursos naturales que había hecho la Organización de Estados Americanos decía que nos quedaba apenas un 12% de cobertura forestal. Y fue lo que llevó a Joaquín Balaguer a emitir el decreto 209-67 que prohibía los aserraderos en una sociedad que desde 1930 hasta 1964 había dependido fundamentalmente del corte de la madera, del desmonte del bosque. Ese bosque que estaba en ese entonces en un 12%, hoy día ya está en un 40%. Y nuestra meta debe ser devolverlo a un 70% como era para 1930. De esa manera seguimos reduciendo nuestra huella de carbono. Pero hay desafíos a nivel industrial. Heredamos un modelo industrial de nuestros abuelos que no ha avanzado en la transformación tan rápido como quisiéramos, pero que va avanzando.
Pero como las sociedades se van adaptando a los cambios, sobre todo los cambios tecnológicos y de paso los cambios ambientales, y lo podemos ver con la tecnología de la comunicación, que hoy día todo el mundo anda con un teléfono celular porque se adaptó rápidamente a ese cambio, pero 20 años atrás no había esa facilidad, porque no había la disponibilidad. En la medida en que las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono estén disponibles para la industria eléctrica, para la industria cementera, y en la medida en que todos los autos estén provistos de catalizadores, nosotros estaremos reduciendo drásticamente nuestras emisiones de carbono. En la medida en que el precio del gas natural siga bajando y pueda competir de manera ventajosa con los derivados del petróleo y con el carbón mineral, en esa medida estaremos reduciendo significativamente. Cada vez que nosotros consumimos 100 kilovatios hora de energía y esa energía ha sido producida con combustibles fósiles, estamos aportando 65 kilogramos de dióxido de carbono. Eso es parte de nuestra huella de carbono. Pero si comenzamos a producir energía eléctrica con gas natural, con hidroeléctricas, con paneles solares y con parques eólicos, entonces estamos reduciendo nuestras emisiones y consecuentemente nuestra huella. Al mismo tiempo, nosotros podemos ver que los mercados internacionales tienen fluctuaciones que muchas veces son convenientes para el medio ambiente. Cuando el gas natural estaba a 5 y a 6 dólares el millón de BTU, casi nadie optaba por instalar una planta de producción de energía eléctrica en base a gas natural. Hoy día el millón de BTU en gas natural te cuesta $1.70 y el mismo millón de BTU con carbón mineral te cuesta $1.40. Quiere decir que están compitiendo. Mientras el carbón se mantuvo estable, el gas ha venido bajando y eso es conveniente para reducir nuestra huella de carbono. Y los gobiernos, al igual que el sector productor, toman en cuenta esa variable. Los vehículos hoy día están inclinándose hacia la línea eléctrica y en algunos casos hacia la línea del hidrógeno. Eso quiere decir que en menos de una década, los autos que se muevan con derivados del petróleo serán los mínimos en las carreteras y la gran mayoría estará trabajando con energía eléctrica, porque uno de los desafíos tecnológicos del día de hoy es lograr desarrollar acumuladores de energía, sobre todo combinando el litio con otros componentes, para que usted pueda tener más autonomía en el acumulador de su vehículo eléctrico y usted pueda recorrer 1.500, 2.000 kilómetros con una sola carga, y ya eso va a obligar a que parte importante del sector transporte dependa de autos eléctricos, y eso estaría reduciendo nuestra huella de carbono. En la medida en que al empresario se le dé un incentivo por reforestación y que los gobiernos le reconozcan su inversión en reforestación más un 20%, en esa medida los empresarios se irán al campo con su personal a reforestar. Cada vez que un empresario invierta 10 millones de dólares en reforestación, el Estado le reconocería en impuestos 12 millones de dólares. Quiere decir que hay un 20% de incentivo para motivar a que el empresario y el personal que trabaja con ese empresario se motive a reforestar. Mientras más cobertura forestal tenemos, más atrapadores naturales de dióxido de carbono tenemos y en consecuencia más baja la temperatura. Priyadarshi decía con mucha razón que no es la primera vez que el planeta se enfrenta a cambios climáticos, que ya hace 250 millones de años en el periodo pérmico tuvimos un brutal cambio climático que eliminó la mayor parte de las especies del planeta. Pero eso se repitió en el periodo Cretácico, hace 65 millones de años. Y si usted hace esos dos vínculos geológicos con el vínculo antropológico de que esa sociedad maya
que cubría Mesoamérica desapareció hace 900 años por el hecho de que se había desmontado todo el bosque en Mesoamérica porque la madera era fundamental para producir la cal con la cual se producía la argamasa para las grandes construcciones en Mesoamérica. Eso hizo que la larga sequía tuviera que desplazar a esas sociedades. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que combinarlo todo junto. La sociedad de hoy, con su experiencia de hoy, porque después del COVID-19, ya el mundo jamás será igual. Ahora todos hemos aprendido, primero, que sí se puede hacer una pausa, sea obligatoria o sea espontánea, pero que esa pausa nos reduce 5 componentes básicos en nuestro aire: monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de azufre, óxido nitroso y particulados finos, PM2.5 y PM10. En la medida en que logremos hacer eso, y ha sido visible desde el satélite Copérnico, lo hemos visto como en Beijing se ha reducido un 25% de las emisiones de CO2 en el periodo en que tuvimos el mayor impacto del COVID, pero lo hemos tenido en las principales ciudades de España, donde la cantidad de dióxido de nitrógeno se ha reducido entre un 40 y un 60%. Pero lo estamos teniendo en Latinoamérica. Cuando chequeamos los datos en Bogotá y en Lima, se ha reducido entre un 60 y un 70% la emisión de dióxido de nitrógeno. Y eso se sigue extendiendo en Quito, en Guayaquil, en Buenos Aires, en Santiago y hasta aquí en el Caribe, en Kingston, según las mediciones que se han hecho durante el mes de marzo en 11 ciudades de Latinoamérica. Quiere decir que nosotros en el Caribe, como territorio insular, al igual que otros territorios insulares, más Centroamérica, más una parte importante de Norteamérica, más la porción sur, todo lo que es Suramérica, estamos entendiendo todos de que es necesario una interacción amigable entre el desarrollo y el medio ambiente. Y que eso es lo único que puede permitir la sostenibilidad de la sociedad, porque de lo contrario no habrá nada en la sociedad. Quiere decir que lo que Silvio planteó ahorita, de paralizar cada cierto tiempo por 40 días, si él lo hubiese planteado 2 meses atrás, hubiese sido ácidamente criticado por el empresariado. Pero ya hoy día el empresariado es capaz de pensarlo, porque ha visto las imágenes de satélite de que sí se puede. Se ha visto por primera vez, bueno, y Priyadarki, que es de México, lo sabe, es difícil usted ver el cielo y las estrellas en Ciudad de México por el smog. Sin embargo, en la medida en que se reduce, usted puede verlo. Lima tenía años que no podía ver las estrellas y ahora se ha visto. Pero lo mismo está ocurriendo en Bogotá. Quiere decir que la experiencia que hemos vivido con el COVID-19, si bien es cierto es que ha sido negativa en términos de salud, negativa en términos de la economía, negativa en términos de la producción, ha sido positiva porque el hecho de estar enclaustrados en cuarentena en nuestros hogares, con nuestros autos guardados en nuestras marquesinas, le ha dado un respiro al aire en términos de monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxido nitroso y particulado fino. Es visible, es indiscutible y eso será tomado como referencia por la comunidad científica, comenzando con el IPCC, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, siguiendo con toda la comunidad ambiental internacional, y tendrá que ser asumido por liderazgo político que se lo transferirá al liderazgo empresarial, y entre todos nos pondremos de acuerdo en aplicar políticas públicas en materia de producción y desarrollo, pero con tanta sostenibilidad que lleven a reducir drásticamente nuestra huella de carbono y de esa manera tener una sociedad más amigable con nosotros mismos, los seres humanos, con la flora, con la fauna, con el aire, con el agua y con todos los recursos que están sobre este planeta. Ese es el desafío de la sociedad del presente. Ya no tendremos que mirar mucho hacia atrás, sino hacia adelante, tomando como punto de referencia el COVID-19. Si el agua está limpia en los canales de Venecia, si está limpia en el río Sama,
Si el aire está limpio en las ciudades latinoamericanas, europeas y asiáticas, evidentemente que algo cambió. Y si ese cambio se produjo y está medido con números, porque se ha medido desde el satélite, ¿cuántas partes por millón teníamos? En algunos casos 5, 4.5, 4.2, y en 2 semanas bajamos a 1.5, 1.6, 1.7. Entonces no hay que discutir mucho sobre las bondades de parar nuestro esquema productivo, nuestro sector transporte, nuestro sector eléctrico cada cierto tiempo para darle un respiro a la sociedad y que esa huella de carbono que hemos construido entre todos se pueda minimizar y que nuestros hijos y nuestros nietos puedan transitar con un aire puro, con un agua pura y sobre todo con una expectativa de vida que sea mayor que la que nosotros tenemos al día de hoy. Bueno, sí, y más en un país tan consumista como es este, como, bueno, ya estamos en un mundo consumista. Señor Roy, siguiendo con el mismo tema que estaba exponiendo el señor Osiris, ¿qué cree usted de que hay muchos países que han venido beneficiándose con el medio ambiente con este COVID-19? Y también, ¿qué cree de esta producción masiva que tenemos de plástico? Ese también es un gran problema que tenemos. De hecho, sí, varios países ya prohibieron el uso de el plástico de uso solo, ¿no? Los plásticos que ocupaban una única vez ya está prohibido en varias ciudades grandes. En Ciudad de México desde este año ya no estamos ocupando el plástico de uso solo, único uso. Entonces, sí, asimismo en varias ciudades, Nueva York implementó y varias ciudades grandes están implementando medidas para reducción de contaminación por plástico, porque unos de los, no solamente vemos físicamente acumulación de esos plásticos en 5 diferentes lugares en los océanos, por ejemplo, hablaba del la acumulación de plástico en Océano Pacífico es una acumulación más grande de los 5 acumulaciones que tenemos y su tamaño es 3 veces de estado de Texas, perdón, 2 veces de estado de Texas y 3 veces como país como de Francia. Y ahí está flotando ese plástico, ¿no? Plástico no se degrada rápidamente, se queda ahí en ambiente. En Atlántico tiene otro 2 acumulación de plástico, asimismo tenemos en Océano Índico. Entonces, de alguna forma tenemos que reducir el consumo de plástico y tenemos que mejorar la eficiencia de reciclación. No estamos reciclando bien. Entonces, tal vez estamos reciclando una porcentaje muy bajo. Tal vez menos del 10% estamos reciclando y 90% está terminando estamos tirando y a través de los ríos. Todo eso plástico está acumulando en océanos. Entonces tenemos que mejorar esa condición porque hemos hecho trabajos en diferentes partes del mundo donde estamos encontrando microplástico, presencia de microplástico en fuente de agua, en suministro de agua que nos llega a tomar, hasta en el agua que sacamos de los pozos hay microplástico. Todavía no hay un estudio que demuestre que ese microplástico afectaría a nuestra salud, porque todavía nos falta estudiar, pero estamos viendo que sí hay presencia de microplástico en agua que estamos consumiendo, ¿no? Agua que estamos sacando de los acuíferos. Y otra parte, tenemos no solamente carencia de agua, también tenemos contaminación de agua. Estuve hablando hace un tiempo de agricultura, es el principal fuente de óxido nitroso al ambiente, pero no solo eso, la fertilizante que estamos ocupando también está contaminando los acuíferos. Ahorita si usted saca agua de algún acuífero y en una zona de donde hay mayor agricultura y va a ver que el contenido de nitrato es mucho mayor que 50 miligramos por litro. Esa cantidad afecta a la salud. Hay un síndrome de bebé azul, significa el niño nace y no carece de oxígeno, entonces lo pone azul. Entonces, asimismo, tenemos alto contenido de fluoruro en el agua. Y además, agua está contaminado con metales pesados y metales tóxicos. Entonces, todo eso tenemos que de alguna forma mejorar. Yo regreso a unas de las
con respuestas que dio Osiris. Y yo veo como que dos formas. Una cosa es el contaminación ambiental, otra cosa es el calentamiento global. Todo lo que estamos viendo actualmente con el COVID y el cielo, que está de alguna forma apoyando a reducción de contaminación ambiental. El dióxido de nitrógeno está bajando, el PM2.5 está bajando y estamos respirando el aire relativamente más limpio. Estamos viendo el ríos que tiene agua más limpia, ¿no? Eso estamos viendo, es una forma de ver la contaminación. La otra cosa es el calentamiento global. Calentamiento global también es debido a contaminación, pero óxido nitroso y PM2.5 no están causando calentamiento global. Están causando son gases de efecto invernadero. Y gases de efecto invernadero tienen un tiempo de residencia mucho más largo en la atmósfera. Por eso yo mencionaba cuando estuve explicando que aunque cerremos todas las industrias y llevemos el mundo a una recesión completamente y paremos todo y quedemos encerrados en la casa, no saquemos nuestros vehículos y apaguemos nuestras luces y cerremos nuestras industrias y todo eso hacemos, todo lo que hemos emitido, eso quedaría permanente en la atmósfera. Por ejemplo, CO2 puede estar hasta 200 años. Todo que CO2 que hemos emitido no es tan fácilmente limpiarlo. Quedaría en 200 años. Entonces, el más rápido que podemos limpiar en una década es metano. Pero tenemos agricultura, mucha ganadería, entonces ¿cómo se llama? El abono que ocupamos, los productos orgánicos de los animales, eso también, su procesamiento genera metano. Entonces, mucha gente come arroz en países asiáticos, arroz es el principal comida, entonces cultivan arroz, es otra fuente de metano. Entonces, ¿cómo hacerlo? Entonces, son dos formas de atacar ese problema. Uno es adaptar, otra cosa es mitigar. Necesitamos adaptar ahorita, la condición que tenemos que adaptar. Por ejemplo, le doy el ejemplo de Día Cero en 2015, cuando salió la lista de Día Cero, que en primera ciudad en la lista de Día Cero era Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y que próximamente ya no van a tener agua para suministrar. No hay agua para suministrar en esta ciudad. Entonces, ¿cómo se adaptaron? Se adaptaron porque el gobierno le puso restricciones que cada quien nada más tiene acceso a 50 litros de agua diario. 50 litros de agua, puede ser que para hablar 50 litros parece mucha agua, pero 50 litros de agua significa si voy a regadero y me abro mi regadero para bañarme, en 90 segundos estoy sacando 50 litros de agua. Entonces, cada quien tuvo que vivir en 50 litros de agua para todo, y así se pudieron adaptar en esa condición. Es una forma de adaptación, ¿no? Tenemos que adaptar qué tenemos. Otra cosa es mitigar. Y mitigar es un mediano a largo plazo. Adaptación es de corto plazo y mitigación es mediano a largo plazo. Mitigación, ahí están los acuerdos internacionales, tenemos que reducir emisión de dióxido de carbono para poder restringir el aumento de temperatura en comparación con valor preindustrial. Si es posible 1.5 grados y si no, hasta 2 grados, ¿no? Eso es un plan de largo plazo. Ahí tenemos que reducir alguna forma el consumo de combustibles fósiles, depender más, como decía Osiris, de parques eólicas y paneles solares, energía geotérmica, y todo eso, traer energía limpia tenemos que introducir. También tenemos que hacer energía limpia más barato. Tenemos que cuidar el medio ambiente, no tenemos que empezar a quitar el bosque y poner paneles solares y parques eólicos. Entonces tenemos que de alguna forma buscar equilibrio entre el medio ambiente y todas esas inversiones. Entonces, la economía. Entonces hay que dar así como que hay que apoyar esa economía de energía limpia, tecnología limpia, y poco a poco bajar. Tampoco podemos bajar nuestra dependencia de energía que basamos en carbono de repente. ¿Qué pasó ahorita? Ya no estamos consumiendo, el valor del crudo bajó y eso trae una recesión económica. Varias personas que dependen de esa industria están perdiendo trabajo. Entonces, pero nos enseñó cosas que podemos lograr. Como decía, que yo estoy viendo al menos 3, 4, 5 cosas muy positivas
que tenemos que dejar las diferencias, tenemos que implementar un plan global y tenemos que sacrificar un poco nuestro crecimiento económico para dejar un medio ambiente mucho más limpio y en corto plazo, bajando la contaminación, en mediano y largo plazo, mitigando el efecto de cambio climático para las generaciones futuras. Bueno, hemos hablado de qué deben de hacer la sociedad, qué debe de hacer el Estado para adaptarnos, para mitigar, para ver qué podemos hacer con el medio ambiente. Nosotros también como seres humanos, yo entiendo y quiero tocarlo brevemente, y es que somos un mundo consumista, como decía anteriormente, donde queremos bajar el consumo de combustible, pero cada familia tiene 1 y 2 vehículos por integrante, donde debemos ahorrar el agua, debemos aprender, como usted bien decía, con esos 50 con los litros de agua, pero cuando vamos al baño dejamos la llave abierta. Debemos de tener energía renovable, debemos tener menos consumo de la luz, pero cuando entro a la casa, entro a una habitación, pues dejo la luz encendida todo el día. O sea, debemos también nosotros como seres humanos concientizarnos sobre todo de qué podemos nosotros hacer y aportar a la sociedad para tener un mejor medio ambiente y ver de qué forma pues el calentamiento global se puede minimizar, visto que esto que está pasando con el COVID es cortísimo, en muy corto tiempo lo que ha hecho para ayudar al medio ambiente. Ingeniero Peguero, usted como conocedor de lo que tiene que ver con el tema ambiental, ¿tiene algo que decirnos, algo que aportar a nuestra conversación, alguna pregunta que hacerle a alguno de los exponentes? Sí, mira, resulta bastante interesante los expuestos por ambos expertos y lo que Raúl, también nuestros amigos panelistas. Pero en la República Dominicana nosotros tenemos que organizar un poco más y comenzar a penalizar, es decir, o grabar, pero que esos gravámenes vayan real y efectivamente a cumplir una misión. La Corazán cumple a través del ingeniero Durán, que ojalá se haga el sordo, pero es un hombre que aporta siempre y apuesta a la sociedad y al futuro. Yo soy el representante de pago por servicios ambientales. Nosotros tenemos una clasificación de las cuencas. Tenemos la cuenca, tenemos con las pendientes, cuencas que están en la cuenca Yaque del Norte tiene trabajándose en agricultura con pendientes que exceden los 30, 35 grados, los 45 grados, y eso es dañino en la producción de la agricultura. Debemos evolucionar, si vamos a seguir trabajando la ganadería, a una ganadería estabulada, que sea menor, para que el pasto no sea tanto, porque todo terreno en pasto es terreno deforestado, prácticamente el suelo desnudo. Entonces, por eso sugiero, y aprovecho la oportunidad de tener una gran personalidad como Ciris, de que el Estado se apropie de esos terrenos que son cultivables, que esa práctica decimos que vamos a sembrar, que no vamos a sembrar en la parte alta de la cuenca, pero le regalamos la semilla en la parte de la agricultura, entonces estamos diciendo, incinera, quema, tala y evoluciona. Es sorprendente cuando he visitado la parte alta de la cuenca, cómo tenemos la producción de diferentes verduras, tanto repollo, tomate y entre otros. Y cuando ese suelo ya ha perdido su capacidad productiva, llanamente se tala otra parte de la cuenca. Ciertamente Ciris tiene toda la razón en esa parte que hemos tenido de deforestación. Nos ha hecho falta un poco de responsabilidad en tanto a eso. Y si nosotros a los combustibles fósiles le agregáramos un gravamen para que ese gravamen vaya directamente a la producción y a la siembra de esos árboles, vamos mejorando lo que tenemos como deterioro. En el caso específico de la cuenca Yaque del Norte, que es donde más hemos participado. Vemos cierta dejadez y yo felicito a PEDI y a otros planes en los cuales se han apropiado de esa difícil situación que nosotros estamos viviendo. Cuando fungimos como director ambiental, analizamos las aguas nuestras, de cómo nos las entregaban a la ciudad, al pasar por la ciudad y cómo las entregábamos a la próxima ciudad. En el caso de Jarabacoa, nos la entrega a Santiago y de Santiago pues
cómo la entrega Santiago a la provincia de Valverde, y es enorme. ¿Qué ha pasado? Bueno, una falta de regulación del crecimiento de la ciudad. Zonas que no debieron ser pobladas están siendo pobladas. Cuando tenemos una crisis de agua, como se especifica, la crisis de agua tiene dobles aristas, es un asunto un poco peligroso de analizar, porque cuando tú tienes una ciudad que toma el agua en la cordillera septentrional, y la cordillera central, y la lleva a la cordillera septentrional, no solamente se produce la crisis y la falta de agua porque no la tenemos, sino porque tenemos que conducirla, tenemos que tratar de conducirla con bombeo, en grandes inversiones que no se hicieron en el momento preciso y que hoy se están haciendo con buenas diligencias, y quiera ser o no, tenemos que dar las gracias al presidente Danilo Medina y la buena gestión del ingeniero Durán, pues han hecho y han reconocido eso para ir trabajando esto. Pero sí, en realidad, necesitamos hacer un plan, reforzar eso, hacerlo a través de normativas, porque la sociedad nuestra ha aprendido, como dice Juan Luis Guerra en una de sus expresiones, viene encomendado con un garrote en la frente. Nadie quiere hacer el acto por un asunto de voluntad. Cuando me monto en mi bicicleta, que salgo y pedaleo, que camino para ver, pasar por las callejuelas, las orillas, las cañadas que están siendo usufructuadas, que hacen las casitas, que vierten el asunto, que vierten sus desechos. La gente me dice, no, pero que son pobres. Y yo, sí, real y efectivamente, son pobres, pero también hay otros espacios que se pueden ocupar. Los cuerpos de agua tienen que ser preservados, no deben de ser contaminados, porque lo que tú lanzas aguas arriba, aguas abajo, pasa por la casa de una persona que tú le estás contaminando con las heces fecales, con las orinas y entre otros. Entonces, todo esto es un conjunto que debemos nosotros unificar y crear esa conciencia, tanto en el empresariado, tanto en lo político, como entre otros, para mejorar esa situación que hoy adolece el mundo y todas las ciudades de América Latina, que han ido evolucionando de la misma forma. Ese es un muy buen tema, cómo podemos llevar agua limpia pues a los ríos. Nosotros tenemos ya que ir cerrando el programa y quisiera ya terminar con el señor Saúl preguntándole. Quiero preguntarle también algo a Saúl Abreu y también felicitarlo en algo. Pues hágale la pregunta, ingeniero, yo le haré la mía y él brevemente me la puede contestar las dos, por favor. En primer lugar, yo quiero felicitar a la Asociación para el Desarrollo de Santiago, que ha tenido una visión de mejorar el medio ambiente, creando hasta una dependencia de ello, del pago por servicios ambientales y el fondo del agua. Nosotros, como empresa de agua que manejamos aquí en Santiago, tenemos 130,000 usuarios y hemos aprobado en el Consejo de Directores que cada usuario dé $1 para la mejora de la calidad del agua de Río Yeltes del Norte. Pero también hay que tomar en cuenta, Peguero, sobre el tema del agua, es que entre más la contaminamos, más será el costo de potabilización del agua, más consumo de químicos, porque si el agua fuera semicristalina, por lo menos, cuando lleguen a las plantas de tratamiento, los químicos se reducieran. Entonces, realmente es un tema donde también la Asociación para el Desarrollo de Santiago le está haciendo un gran aporte a la empresa de agua y a la sociedad a nivel general, construyendo humedales en diferentes zonas para mejorar cada día más la calidad del agua. Muy bien, Saúl, mi pregunta es la siguiente. ¿Crees que las inversiones que hace el gobierno dominicano y los empresarios se deberían de enfocar más en lo que es la tecnología renovable e ir cambiando los métodos económicos para hacerlo más eficientes para el medio ambiente? Y si esto se lograra de aquí a 10 años, ¿podríamos ser uno de los países más ecológicos? Antes que nada, quiero agradecer la palabra de Silvio, lo que tiene que ver con la entidad que me vamos a estar dirigiendo. He tenido una historia detrás de mí, mi institución que fue fundada antes de que yo naciera inclusive,
y que desde sus inicios ha tenido el tema ambiental como uno de sus ejes estratégicos. Por eso, reforzado en los últimos años, como dice Silvia, la creación del Fondo Agua de Aquel Norte, el programa Cultivando Agua Buena también que estamos ejecutando, programas que tenemos en diferentes puntos con un enfoque ambiental. Nuestro presidente actual, el señor Fernando Capellán, es también un enamorado de estos temas, y a nivel personal y a nivel empresarial hace grandes aportes en ese sentido. Y Corazán ha sido un aliado muy importante en nuestro proyecto que desarrollamos, porque siempre ha estado en la persona de Silvio, siempre dispuesto a colaborar, no solamente con recursos económicos, sino también el apoyo institucional, el apoyo de planta a través de su vivero también, que ha sido muy útil en los programas que estamos desarrollando, y ese apoyo es permanente. Yo creo que tenemos que pensar en cómo nosotros motivamos tanto el sector político como el sector empresarial al abordar estos problemas, porque a veces cuando analizamos los problemas decimos, bueno, falta voluntad política, falta esto, falta lo otro, pero tenemos que abordar cuáles son los disparadores de las acciones, cómo motivamos a una persona que está en el sector político a abordar estos temas, a tomar decisiones y apoyar, porque siempre está en una situación de conflicto de intereses de diferentes grupos, que uno pide una cosa, uno pide otra, y a veces los objetivos se contradicen. El sector productivo obviamente busca una eficiencia, y esa eficiencia a nivel económico a veces no toma en cuenta las externalidades, los impactos que tiene a nivel ambiental. Los costos ambientales no lo internaliza, y entonces eso hace que el impacto ambiental sea negativo, pero que si lográramos que esos costos fueran internalizados y que fueran parte del costo contabilizado y por consiguiente del precio, posiblemente tendríamos un comportamiento diferente, no solamente en la producción, sino también en el consumo. Entonces, a nivel privado tenemos que crear incentivos tanto positivos como negativos para que la producción sea mucho más amigable con el ambiente, no solamente la parte de concienciar, sino también de que haya un reflejo en los números de las acciones que tome, las medidas que tome. Así también el mismo sector público, porque hay que ver que la divisa del político es el capital político, lo que es el dinero en el sector privado. ¿Cómo hacemos que una persona que ocupa una posición política tome una medida? Es que represente un beneficio también en su capital político el hacerlo, o una pérdida de capital político y no hacerlo. Y eso incide mucho la sociedad, cómo la sociedad solicita ciertas acciones, ciertas medidas, cómo se empodera de estos temas para que puedan ser puestos en práctica al mayor nivel posible. Y yo creo que sí, la República Dominicana, como un país relativamente joven en términos de su proceso de desarrollo, puede hacer grandes cambios, porque estamos creciendo en diferentes sectores, y esas políticas, esos enfoques pueden ser introducidos en ese proceso de crecimiento. Claro, en medio de una crisis económica como la que se está produciendo, y va a ser más profunda que a veces lo que podemos imaginar, en estas situaciones, algunas medidas de carácter que son ya más elevadas en términos filosóficos, en términos de comportamiento humano, tienden a posponerse y se concentran más en resolver el problema de corto plazo, perdón, porque a esa población ahora mismo que está siendo afectada hay que proveer alimentos, hay que proveerles ciertos recursos económicos, y eso va a implicar en una situación de que la actividad económica es reducida, aunque el Banco Mundial dice que el impacto económico dominicana va a producir un crecimiento cero. Otros dicen, bueno, que eso quizá es una proyección optimista y realmente sea un crecimiento negativo que no lo tenemos por mucho tiempo, por muchas décadas. Y eso va a afectar. De hecho, ya para marzo las recaudaciones del Estado se redujeron, creo que fueron un 44%, la de abril sería peor. Entonces el Estado no va a tener muchos recursos para esos programas sociales que necesita, y eso va a hacer que tenga que decidir dónde colocar el dinero en el muy corto plazo y en los años que nos va a tomar recuperar esa capacidad de recursos del Estado. Bueno, entonces, esperemos que el Estado, pues, aún con los pocos recursos que tiene, pues ayude un poquito más a todo lo que es este tema de la contaminación del medio ambiente y el calentamiento global. Yo quisiera, brevísimo, en menos de medio minuto,
que los dos geólogos que tenemos aquí presentes me den unos consejitos sobre la recuperación del mundo después de este COVID-19. Brevísimo, por favor. En primer lugar, gestión integral del agua. No nos falta agua, lo que nos falta es gerenciar de forma más adecuada el agua, porque mientras a veces Silvio no tiene agua en la presa de Tavera porque está en la cota 312 metros sobre el nivel del mar, Atillo está en la cota 87 metros sobre el nivel del mar y está vertiendo. Es decir, mientras me falta agua en un sitio, me está sobrando en otro y se está desperdiciando. Entonces, primer aspecto, gestión integral del agua. Y ahí tiene que entrar todo el mundo, el sector político, el sector empresarial, el sector ambiental, el sector social. Lo segundo, respecto a lo que decía Saúl de los incentivos, sí, pero los incentivos tienen que ir de la mano de las penalidades. Positivo y negativo. Incentivemos a quien lo haga bien, pongámosle penalidades a quien... Exactamente. A quien lo haga mal, para motivar a que todo el mundo lo haga bien. Y tercer lugar, comprometernos a que nuestras mediciones de calidad de aire cada día tengan menos niveles de contaminación que el día anterior. Que eso sea un reto para el industrial, para el político, para el empresario y para todo ciudadano. ¿Usted, señor Roy? Yo repetiría las dos cosas que dije. Yo digo que en corto plazo necesitamos medidas para adaptarnos. Tenemos que aprender a vivir con todo que está ocurriendo. Los efectos de cambio climático, calentamiento global no va a ir mañana, entonces tenemos que aprender a vivir, tenemos que adaptar. Y segundo, tenemos que tenemos que mitigar el efecto teniendo un buen plan global en corto y largo plazo para que reduzcamos contaminación, reduzcamos contenido de gases de efecto invernadero, así podemos dejar un medio ambiente mejor para los hijos y nietos. Sí, eso en dos palabras, adaptación y mitigación. Bueno, pues muchísimas gracias a mis compañeros de mesa por estar cada semana conmigo. Muchísimas gracias a ustedes también, a usted, señor Roy, a usted, señor Saúl, y a usted también, señor Osiris de León. Nosotros nos veremos en una próxima entrega, pero no sin antes recordarles a toda la población dominicana y al mundo, señores, después de eso no va a ser lo mismo. No sé cómo se va a trabajar el medio ambiente, cómo se va a trabajar la contaminación, cómo se va a trabajar el calentamiento global, pero yo sé que no va a ser lo mismo. Y recordemos que la contaminación del medio ambiente y el calentamiento global es muchísimo más letal que esta pandemia que nosotros estamos pasando en estos momentos. Por eso debemos de concientizarnos, las empresas, todos los sectores económicos también, pero también nosotros como seres humanos, concientizarnos de, como decía el señor Osiris, racionalizar el agua, ver cómo podemos llevar agua limpia, ver cómo podemos dejar de consumir algunas cosas pues que contaminan nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias. Nosotros nos veremos en otra próxima entrega. Espero al señor Priyadarsi Roy tenerlo en un futuro cercano por nuestro país y así, bueno, pues nos conoceremos ya personalmente. Muchísimas gracias también a ustedes televidentes porque cada semana están ahí puntualmente. Nosotros nos vemos la próxima semana, así que hasta la próxima. Nos vemos.